Hablábamos de este terrible caso en donde una familia entera abusaba de niñas, 9 en total, y vamos a seguir con el tema, Amalia. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera corresponsal en Caaguazú, Maru Molas, que está con los detalles de esto. Maru, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, compañeros, un gusto estar en contacto con ustedes. Efectivamente, un caso terrorífico nuevamente registrado en la ciudad de Caaguazú, específicamente en el barrio El Triunfo de esta ciudad, en vista de una denuncia hecha por parte de propios pobladores, quienes lograron reducir a un joven de 20 y tantos años en pleno acto de abuso de una niña de tan solo 9 años de edad. En este sentido, lamentablemente tenemos que informar que no solamente estamos hablando de una niña de 9 añitos, sino que además de ella hay otras 9 niñas ya identificadas por la Policía Nacional y por pobladores quienes denuncian haber sido abusadas sexualmente. Por este joven de 23 años, reducido por propios pobladores, y por otro lado, este hombre a quienes vemos en imágenes de 53 años de edad, involucrados junto a ambos hombres, también una mujer adulta, quien sería pareja sentimental del hombre de 53 años y madre del joven, quien se encargaba de llamar la atención de las niñas y por otro lado también captar su atención hasta su domicilio particular para poder llevarlas hasta una habitación a la fuerza y allí ser sometidas sexualmente. Estamos compartiendo imágenes del acceso, estamos ya, les comento, a unos 8 kilómetros de repatriación, inmediaciones también de lo que sería el acceso al barrio El Triunfo de esta ciudad de Caaguazú, donde esta situación realmente terrorífica, para no utilizar otra palabra, se ha registrado aparentemente desde hace varios meses. Además, de por medio hablamos la posibilidad de la prostitución de las niñas, de venta de vídeos pornográficos y otras tantas cuestiones sobre las que ya ha empezado a indagar el Ministerio Público, compañeros. Es decir, estamos partiendo de un abuso sexual a una niña de 9 años, sin embargo el trasfondo podría ser mucho más amplio, mucho más complejo y preocupante. Las 9 niñas han sido separadas inmediatamente de sus familiares, sus respectivos padres y tutores serán imputados por falta del deber al cuidado ya esta misma jornada, según lo anunciaba la fiscal Estela Maris Ramírez. Maru, es una situación que al menos, a ver, yo no recuerdo en tantos años de profesión haber relatado algo tan terrorífico, tan escalofriante. Y llama mucho la atención, Maru, lo que está ocurriendo lastimosamente en el departamento de Caaguazú, en donde últimamente se han reportado casos muy dolorosos, muy difíciles. Tendría que ver, ¿qué pensás vos, Maru? Lo que tiene que ver con lo económico, con la formación, la educación de estas personas. ¿Por dónde pasaría, pensás, en un breve análisis de lo que ocurrió? Nos lo hemos planteado como comunicadores, como ciudadanos de esta zona del país tan sufrida y tan golpeada, principalmente en lo que a niñez y adolescencia respecta, en muchísimas ocasiones, compañeros y teleaudiencia. De por medio hay un trasfondo demasiado amplio, complejo, porque las circunstancias en las que se dan este tipo de casos, no en su totalidad, pero en su mayoría, se dan en lugares habitados en situación de extrema pobreza, sumado a una ola delincuencial en la que viven y crecen estos niños, quienes en pocos años se convierten en adolescentes, jóvenes, sin preparación, sin formación, sin estudios, sin trabajo, y por supuesto que van formando sus propias familias, pero traen al mundo criaturas en estas circunstancias críticas en las que ellos ya han crecido y sufrido. Imagínense, esto va empeorando, no va mejorando. Hay demasiadas familias jóvenes quienes inician en estas circunstancias y las principales víctimas son criaturas. Es más, los jóvenes quienes están protagonizando este tipo de situaciones en su momento también fueron víctimas. Hay una cuestión y un trasfondo demasiado amplio de por medio que no se subsana con una condena a un joven que ha cometido un crimen. No se subsana con exponerlos, no se subsana con un discurso político, sino que hay un trasfondo y una falta de formación y asistencia integral
a los que ahora son jóvenes y en pocos años van a ser padres de familia. Es así, Maru, me sumo a ese análisis tuyo y ojalá que este tipo de cosas ya no vuelvan a ocurrir. Vamos a compartir la entrevista con la fiscal, por favor, adelante. Asimismo, tenemos 10 víctimas, 10 niñas que son víctimas del supuesto hecho de abuso sexual en niñas. Ayer, en horas de la mañana, compareció una señora vecina que reside en un asentamiento acá en la ciudad de Caaguazú, que había escuchado llantos y gritos de una niña, por lo que acudió a la vivienda y pudo visualizar que la niña estaba debajo de uno de los ya detenidos en este momento y la trasladó hasta el Ministerio Público. Cuando esta niña recibe la contención por parte de la psicóloga del Ministerio Público, ahí es donde obtenemos el macabro relato de la niña, ¿verdad?, en la cual estarían otras 9 niñas más siendo víctimas de abuso sexual de esta misma familia, que acuden a esta vivienda a tomar el desayuno, porque la señora solía preparar cocido y le daba galletas. Estas niñas acudían ahí, eran sometidas sexualmente por la pareja sentimental de la dueña de la vivienda y así también por el hijo, ¿verdad? Ante la atenta mirada de la señora que se quedaba ahí a observar cuando estas niñas eran sometidas a estos abusos sexuales, y así también otras niñas, después de ser sometidas a los abusos, quedaban y asistían cuando otras niñas a su vez también eran sometidas. Realmente es un caso demasiado grave. La dueña de casa, su pareja sentimental y su hijo ya se encuentran detenidos y el Ministerio Público esta mañana va a presentar la imputación correspondiente por el hecho punible de abuso sexual en niños conforme al artículo 135, cuyo marco penal mínimo aplicable para estas 3 personas es de 20 años y una máxima de 30. Tenemos CDs pornográficos y así también de adultos, y tenemos varias ropas íntimas de niñas. Tenemos que también indagar al respecto de las madres de estas niñas, porque cabe resaltar que ninguna de ellas están escolarizadas, ninguna asisten al nivel escolar básico obligatorio y gratuito por el Estado paraguayo. Así también nosotros ayer solicitamos la comparecencia de la defensora pública a los efectos que aplique la medida de protección de forma inmediata y de no dejarle más un minuto en el núcleo familiar donde estas niñas eran vulneradas en todos sus derechos, tanto de educación, de alimentación y también de los abusos físicos y psicológicos que venían sufriendo en forma sistemática por parte de la vecina en el mismo asentamiento, ¿verdad? Nosotros solicitamos a las defensoras también que nos apoyen en ese sentido y que realicen un trabajo serio en relación a eso, para que estas niñas no vuelvan a ser revictimizadas, para que acudan al lugar donde estas niñas van a ser entregadas. En Caaguazú nosotros no tenemos hogares para niños, no obstante, igualmente estos niños no pueden seguir en el núcleo familiar, no pueden estar padeciendo ni un minuto más de esas vulneraciones que venían sufriendo. Deben de recibir un trato digno por parte del Estado paraguayo como víctima y debemos darle la mejor respuesta como operadores de justicia. Bueno, Maru, ahora con respecto a la situación de estas criaturas, ¿dónde ellos van a permanecer en este tiempo? Justamente hemos hecho el intento de conversar con responsables de la Defensoría Pública, con quienes todavía no hemos podido coincidir. Me encuentro ahora en el acceso al barrio El Triunfo, sin embargo seguiré intentando conocer la disposición, puesto que el temor del Ministerio Público ahora mismo es que regresen junto a familiares, pero en el mismo barrio donde sus derechos han sido vulnerados. Las niñas, de las 10 niñas, 12 se encuentran hospitalizadas. Inclusive, ya entrando en más detalles, el nivel de lesión e infección que sufren actualmente representaría la posibilidad de que tengan que ser intervenidas quirúrgicamente, inclusive a raíz de todo esto que han sufrido. Es algo demasiado complejo, demasiado triste y preocupante, por lo que la fiscal Estela Maris textualmente manifestó su interés y su pedido de que las niñas sean resguardadas, pero no en el mismo barrio donde han sido vulneradas. Maru, al punto de por un cocido negro con pan
ser expuestas de esta manera. Maru, quería interrumpir tu relato para lo siguiente, porque lo hablaba aquí con Amalia. Ya en instante vamos a estar con todo lo que tenemos preparado, pero esto me parece muy interesante de tocarlo. Le preguntaba yo a Amalia, son, a ver, pena máxima de 20, 30 años por cada víctima, pero vos me decías, Amalia, la aclaración de que no, que sería un conjunto. No, y justamente acá para hacerlo más claro, le pregunté a nuestro querido compañero Silvio Cuevas, que es abogado, y me dice él, no, se aplica una pena única. Y repito esto porque fuera del aire lo estábamos hablando, Maru, con Marcelo, y le decía yo, para estos casos, por ejemplo, qué bueno sería tener una cadena perpetua, o por lo menos que se le juzgue por cada uno de los casos, porque entonces iríamos a 200 años, y obviamente no va a vivir 200 años, porque de verdad, estos parias no pueden salir de nuevo de ninguna penitenciaría. Porque lo que le hicieron a estas criaturas no tiene nombre, es así de simple, no podés justificar bajo ningún sentido. Ahora, lo complicado es que como sociedad nosotros seamos en cierta forma cómplices también de que esto continúe. ¿Por qué? Porque la ley tranquilamente se puede modificar. Si vos podés modificar una ley que habla, por ejemplo, de la polución sonora, de cosas mucho menores que esto, ¿por qué no se puede modificar la ley? Que se junten los entendidos en la materia, que se haga un consenso y que se cambie, que se modifique esto, porque esto no puede seguir pasando. Es decir, si nosotros no actuamos con todo el peso de la ley, esto va a seguir repitiéndose. ¿Por qué hace la gente esto? Porque tiene problemas en la cabeza y porque no le tiene miedo a la ley. ¿Vos querés que yo te diga la verdad? Decime. Porque nadie se anima a ponerse el traje, o haciéndolo en otros términos, nadie tiene las pelotas suficientes como para poder modificar eso. Y porque están en otra, Marcelo. Qué notable. Están en otra. Esta ley le va a beneficiar ¿a quién? A la gente nomás, ¿entendés? Nos va a beneficiar a todos nosotros, pero no a ellos directamente, ¿entendés? Quizás le dé un poco más de popularidad a nuestros políticos, pero hasta ahí a ellos no les importa. Porque sus hijos no tienen hambre y sus hijos no van a ir a tocar la puerta de uno de estos desgraciados. Es impresionante. Yo no puedo realmente creer de que esto continúe así, de que esto se siga repitiendo. Maru, muchísimas gracias por estar del otro lado, ¿sí? Gracias a ustedes. Seguimos ampliando la información en momentos. Gracias, Maru. Bueno, ¿tenemos que seguir? Vamos a seguir. Dale, vamos a hablarle de lo que tienen que saber ustedes en este momento, porque necesitas empeñar.